Saludos a todos desde España, estimados seguidores, amigos y colaboradores de nuestro canal Evidencias Sub. Mi nombre es Jauregui Nieves y tengo el privilegio de compartir con ustedes artículos relacionados con la veracidad del Libro de Mormón, provenientes de diversas fuentes reconocidas, especialmente del sitio web librodemormonportal.org, dirigido por Álvaro Figueroa de Chile. Les invitamos a conocer lo que los expertos y académicos han encontrado en los últimos tiempos, que demuestran que el Libro de Mormón es, ciertamente, un libro histórico y de procedencia divina, y que fue traducido por José Smith. Acompáñenme en este viaje de descubrimientos asombrosos, cuyo centro es el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo que por casi 200 años los críticos han intentado desacreditar. En Evidencias del Libro de Mormón, no reemplazamos la fe, potenciamos el conocimiento. Hoy hablaremos acerca de un par de curiosos artículos que publicó hace algunos años Álvaro RODR, gracias al aporte de Jackie Levat en la página web librodemormonportal.org. En estas publicaciones podemos encontrar información de gran valor que demuestra la veracidad del contenido del Libro de Mormón. Trataremos hoy la totalidad de estos dos artículos. Esto es lo que deseamos compartir con ustedes. El primero de ellos lleva por nombre Paralelismos entre Balaam hebreo y Balaam de la cultura de Mesoamérica, y el segundo, Viajes transoceánicos. Iniciemos con el primero de ellos, Paralelismos entre Balaam hebreo y Balaam de la cultura de Mesoamérica. ¿Qué relación hay entre estas palabras? ¿Hay paralelismos entre Balaam hebreo y Balaam de la cultura de Mesoamérica? Existen miles de palabras parecidas, claro está, pero no con estas similitudes que presentan estas. Ese es mi cuestionamiento. Balaam en Mesoamérica significa el que es boca, o sea, el que profetiza y adivina, es decir, un adivino y profeta. También significaba mago, brujo o jaguar, por sus artes adivinatorios. Así, a los chilames se le consideraba intérpretes de los mensajes de los dioses. Más aún, chamanes y jaguares no son solo equivalentes, sino que uno es al mismo tiempo el otro, como claramente se articula en el enunciado maya yucateco Chilam Balam, o sacerdote jaguar, en donde Chilam es sacerdote y Balaam es jaguar. Pero al mismo tiempo, Balaam, según el diccionario maya por Demex en la página 32, indica que esto también puede significar el nombre de cierta clase de sacerdotes de los antiguos mayas. Balaam, en la historia israelita, fue o se le conoció como un adivino y profeta, pero también como un brujo y adivino. Balaam, uno de los autores de Chilam Balam, significa los oráculos o pronunciamientos de Balaam el sacerdote. A Balaam hebreo se le conocía también como Bilaam o Balaam. Según la leyenda judía, el faraón de Egipto tenía 3 consejeros para ayudarle a prevenir una rebelión judía potencial: Jetro, Job y Balaam. Jetro aconsejaba la conciliación, Job se abstiene y Balaam aconseja la esclavitud de los judíos. Los judíos alexandrian hicieron de Balaam un objeto de leyenda popular como gran hechicero. Filo habla de él como un hombre de renombre, un título sobre todo a hombres para su habilidad como adivino o profeta, hombres que previeron los acontecimientos importantes, la abundancia y la lluvia de las varias naciones, las sequías y hambre, las inundaciones o pestilencia. José lo llama el más grande de los profetas en aquel momento. Lo han identificado con Bela, el hijo de Beor y el primer rey de Edom, con Eliú, el amigo del trabajo,
con Kemuel, el padre de Aram, cabeza de los encantadores de Aram y Yalc, y con Labán y San, pues Labán se identifica con Beor, el padre de Balaam, siendo un amo de la brujería, la habilidad de los hijos del este. Sin embargo, resulta muy intrigante que en el antiguo Egipto hubiera una clase sacerdotal llamada sacerdotes Shem, que pronunciaban oráculos durante ciertas ceremonias reales, así como fórmulas secretas dirigidas a abrir la boca del faraón fallecido con el fin de que pudiera reunirse con los dioses en la otra vida, que se vestían con pieles de leopardo. Si analizamos el detalle de que Balaam de la cultura hebrea era de Canaán y estuvo en Egipto, por lo tanto tuvo conocimientos de la ciencia egipcia al ser uno de los sacerdotes importantes de algún faraón, podemos entender el por qué algunos alegan ciertas similitudes entre la cultura egipcia en Mesoamérica, lo cual hace posible una influencia egipcia, cananita y hebrea. Continuamos con el segundo tema, viajes transoceánicos. El Popol Vuh, el libro del Consejo del Altiplano Maya, hace un relato de los orígenes divinos y humanos y de las genealogías reales. Su cosmogonía y sus leyendas sobre la creación son básicamente similares a las de los pueblos nahuatlacas, indicando una fuente original común. En lo referente a los orígenes de los mayas, el Popol Vuh afirma que sus antepasados llegaron del otro lado del mar. Landa escribió que los indígenas han escuchado de sus antepasados que esta tierra fue ocupada por una raza de personas que vinieron de Oriente, a quienes Dios había liberado, abriendo 12 senderos a través del mar. Estas afirmaciones concuerdan con el relato maya conocido como la leyenda de Botán. De esta dan cuenta diversos cronistas españoles, en particular Fray Ramón Ordóñez y Aguiar y el obispo Núñez de la Vega. Más tarde fue recogida de sus distintas fuentes por el sacerdote francés Jacques-Étienne Vasseur de Bourbourg. La leyenda relata la llegada a Yucatán hacia el 1000 a.C., según los cálculos de los cronistas, del primer hombre al que Dios envió a esta región para poblar y distribuir la tierra que ahora se llama América. Su nombre era Botán. Se desconoce el significado. Su emblema era la serpiente. Era descendiente de los guardianes, de la raza de Can. Su lugar de origen era una tierra que se llamaba Chivim. Hizo 4 viajes en total. La primera vez que desembarcó, fundó una población cerca de la costa. Después de un tiempo, avanzó tierra adentro y en el afluente de un gran río construyó una ciudad que fue la cuna de esta civilización. Llamó a la ciudad Nachán, que significa lugar de serpientes. En su segunda visita, inspeccionó el recién fundado país, examinando sus zonas y sus pasadizos subterráneos, que decía que uno de estos pasadizos cruzaba en línea recta una montaña cercana a Nachán. Cuando volvió a América por 4ª vez, se encontró con que entre el pueblo había surgido la discordia y la rivalidad, de manera que dividió el reino en 4 dominios, fundando una ciudad en cada uno para que les sirviera de capital. Una de las que se menciona es Palenque. Otra parece que estuvo cerca de la costa del Pacífico. Las demás se desconocen. Núñez de la Vega estaba convencido de que la tierra de la que había llegado Botán era fronteriza con Babilonia. Ordóñez llegó a la conclusión de que Chivim era el país de los heveos, a quienes la Biblia, en Génesis 10, relaciona como hijos de Canaán, primos de los egipcios. Y recientemente, Celia Nuttall
en Papers of the Peabody Museum de la Universidad de Harvard, indicó que la palabra maya, que significa serpiente, Can, se correspondía con la hebrea Canaán. Si es así, la leyenda maya que dice que Botán era de la raza de Can y su símbolo era la serpiente, podría estar utilizando un juego de palabras para afirmar que Botán provenía de Canaán. Esto justificaría ciertamente nuestro asombro de que Nachán, lugar de serpientes, sea virtualmente idéntico al hebreo Nachash, que significa serpiente. Estas leyendas fortalecen la opinión de una escuela de expertos que considera la costa del Golfo como el lugar en donde se inició la civilización yucateca, no solo la de los mayas, sino también la de los primitivos olmecas. Según este punto de vista, hay que otorgarle una mayor consideración a un lugar que es muy poco conocido por los visitantes y que pertenece a los verdaderos comienzos de la cultura maya, entre el 2000 y el 1000 a.C., sino antes, según los arqueólogos que lo excavaron, de la Universidad de Tulane y de la Sociedad National Geographic. Este sitio, llamado Spilchaltún, está situado cerca de la ciudad portuaria de Progreso, en la costa noroccidental de Yucatán. Las ruinas, que se extienden por una superficie de más de 50 kilómetros cuadrados, revelan que la ciudad estuvo ocupada desde los tiempos más primitivos y a lo largo de la época hispánica, habiendo sido construidos y reconstruidos sus edificios una y otra vez, y habiéndose llevado sus piedras aquí y allá, tanto para construcciones hispánicas como modernas. Además de sus inmensos templos y sus pirámides, el rasgo más llamativo de la ciudad es el Gran Camino Blanco, una calzada pavimentada con piedras de caliza que discurre recta a lo largo de casi 2,5 kilómetros, siguiendo el eje este-oeste de la ciudad. Una sucesión de importantes ciudades mayas se extiende a lo largo del extremo septentrional de Yucatán, con nombres bien conocidos no solo para los arqueólogos, sino también para millones de visitantes: Uxmal, Izamal, Mayapán, Chichén Itzá, Tulum, por mencionar solo los lugares más sobresalientes. Cada una de estas ciudades jugó un papel importante en la historia maya. Mayapán fue el centro de una alianza de ciudades-estado. Chichén Itzá se hizo grande gracias a los emigrantes toltecas. Palenque, una de las más primitivas ciudades mayas, está situada cerca de la frontera entre México y Guatemala, y se puede llegar a ella desde la moderna ciudad de Villahermosa. En el siglo VII después de Cristo, Palenque marcó el límite occidental de la expansión maya. Los europeos saben de su existencia desde 1773. Se han descubierto las ruinas de sus templos y sus palacios, y sus ricas decoraciones de estuco y sus inscripciones jeroglíficas vienen siendo estudiadas por los arqueólogos desde la década de 1920. Sin embargo, su fama y su atractivo descollaron tras el descubrimiento de Alberto Ruiz Lluller en 1949, de que en una pirámide escalonada llamada el Templo de las Inscripciones había una escalera secreta interior que llevaba hacia abajo. Varios años de excavaciones y extracción de la tierra y los escombros que cubrían y ocultaban la estructura interna rindieron al fin un descubrimiento de lo más excitante: una cámara mortuoria. En el fondo de la sinuosa escalera, un bloque de piedra triangular enmascaraba una entrada a través de una pared lisa que aún estaba custodiada por los esqueletos de unos guerreros mayas. Al otro lado había una cripta abovedada con murales en las paredes. Dentro había un sarcófago de piedra cubierto con una gran losa de piedra rectangular
que pesa alrededor de 5 toneladas y tiene más de 3,5 metros de longitud. Cuando se quitó esta tapa de piedra, aparecieron los restos óseos de un hombre alto, engalanado aún con joyas de jade y perlas. Su rostro estaba cubierto con una máscara de mosaico de jade. Un pequeño colgante de jade, con la imagen de una deidad, se encontraba entre las cuentas de lo que una vez fue un collar de jade. El descubrimiento era sorprendente, pues hasta entonces no se había encontrado ninguna otra pirámide ni templo antiguo en México que sirviera de tumba. Pero el enigma de la tumba y de su ocupante tomó mayores dimensiones por las imágenes grabadas sobre la losa de piedra. Era la imagen de un maya descalzo, sentado sobre un trono emplumado o llameante, que parecía manipular unos instrumentos mecánicos dentro de una elaborada cámara. La Ancient Astronaut Society y su patrocinador Erich von Däniken han querido ver en esta imagen a un astronauta dentro de una nave espacial propulsada por unos llameantes reactores y sugieren que es un extraterrestre el que se enterró aquí. Los arqueólogos y otros expertos ridiculizan la idea. Las inscripciones de las paredes de este edificio funerario y las estructuras adyacentes le hacen pensar de que la persona aquí enterrada es un soberano llamado Pacal, que significa escudo, que reinó en Palenque entre 615 y 683 después de Cristo. Algunos ven en la escena la representación del fallecido Pacal en el momento de ser llevado por el dragón del mundo inferior al reino de los muertos. Tienen en cuenta el hecho de que en el solsticio de invierno el sol se pone exactamente por detrás del templo de las inscripciones, como símbolo añadido de la partida del rey con la puesta del dios Sol. Otros, inducidos por interpretaciones modificadas por el hecho de que la imagen está enmarcada por una banda celeste, una serie de glifos que representan los cuerpos celestes y las constelaciones zodiacales, contemplan la escena como el rey siendo llevado por la serpiente celeste hasta el celestial reino de los dioses. El objeto parecido a una cruz que el fallecido está enfrentando se reconoce ahora como un estilizado árbol de la vida, sugiriendo que el rey está siendo llevado a una vida eterna. De hecho, se descubrió una tumba similar, conocida como Enterramiento 116, en la gran plaza de Tikal, a los pies de una de sus principales pirámides. A algo más de 6 metros de profundidad, se encontró el esqueleto de un hombre extraordinariamente alto. Su cuerpo estaba ubicado sobre una plataforma de sillería, engalanado con alhajas de jade y rodeado, como en Palenque, de perlas, objetos de jade y cerámica. También se han encontrado en diversos lugares mayas imágenes de personas llevadas en las fauces de serpientes de fuego, a las que los expertos llaman dioses celestes. Teniendo en cuenta todo esto, los expertos admiten que uno no puede evitar una comparación implícita con las criptas de los faraones egipcios. Las similitudes entre la tumba de Pacal y las de aquellos que reinaron previamente a orillas del Nilo son sorprendentes. De hecho, la escena del sarcófago de Pacal transmite la misma imagen que la de un faraón transportado por la serpiente alada hasta una vida eterna entre los dioses que vinieron de los cielos. El faraón, que no era un astronauta, se había convertido en uno de ellos tras su muerte, y eso, en nuestra opinión, es lo que la escena grabada sugiere acerca de Pacal. No solo se han descubierto tumbas en las selvas de América Central y en las regiones ecuatoriales de Sudamérica. Una y otra vez, una colina cubierta de vegetación tropical resulta ser una pirámide.
y grupos de pirámides resultan ser las cúspides de una ciudad perdida. Hasta que comenzaron las excavaciones en El Mirador, un lugar de la selva a caballo entre México y Guatemala en 1978, mostrando una importante ciudad maya de alrededor del 400 a.C., que ocupaba unos 15 kilómetros cuadrados. La escuela de los inicios meridionales de los mayas creía que Tikal no era solo la ciudad maya más grande, sino también la más antigua. Nuestro viaje apenas comienza. En Evidencias del Libro de Mormón no reemplazamos la fe, potenciamos el conocimiento. Les narró Jauregui Nieves. Hasta la próxima.